Aquí estamos otra Vale, vez. ¿Qué tal? aquí estamos. Entonces, habías nombrado, aparte de Memoralia, la emboscadura, ¿no? Y la emboscadura me da curiosidad porque va relacionado con un libro de Junger, que es un tío alemán en los años 50, que nos enseña un poco a cómo ser libres ante gobiernos tiránicos, ¿no? Aunque disfrazados de democracia. Y Sí, supongo que va por eso, ¿no? totalmente, totalmente. Mi padre, a Ernst Junger le llamamos Ernesto o Ernestito, porque Ernst practicamos Junger. una devoción enorme. Eh, Junger recibió 16 impactos de bala en las dos guerras No lo mundiales sabía. y fue condecorado en las dos. Y sus obras, Tempestades de acero, Bajo los acantilados del mármol, Eumesville, Juegos africanos y luego la que has dicho, la emboscadura, son verdaderos tesoros, tanto en prosa como, casi diría yo, poesía en prosa. Va contando en unos el tema de la guerra, porque él participó en las dos guerras, incluso fue censurado por nazi. ¿Sí? Hubo un proceso de desnazificación en la Alemania post Sí, una democracia muy y hubo unos vigilada por autores que el... les dejaron sin publicar, y uno fue Junger, porque Imagínate. sí, decían que se había, pero él estaba totalmente en contra de Hitler, y luego se demostró que había participado en un complot Contra Hitler. contra él. Hitler, al enterarse, mandó a matar a su hijo y le mandó al frente a un sitio que era una picadora de carne, y así fue, y ahí Caso de lo loco. retratan bajo los acantilados del mármol. La emboscadura, en concreto, es un libro que ya cuando mi padre me había hablado de este personaje, que es casi legendario, de novela, ¿no? También me hablaba así de Richard Francis Burton, que es el traductor de Las Mil y Una Noches, que recibió una jabalina por aquí, que le salió por aquí, y tenía todas las imágenes, hay muchas fotos en que se le ven las cicatrices. Y bueno, este señor que tradujo Las Mil y Una Noches sabía 15 idiomas y soñaba en 7. Soñaba en siete Sí, idiomas. era un personaje brutal, pero eso ya da para otro Ok. programa. Pero Junger, que es de esa talla, ¿vale? No tenía esas marcas en las mejillas, pero tenía 16 impactos de bala y había sobrevivido, y había recibido la Cruz de Hierro en las dos guerras, como un destacado mm, militar. Pues este hombre escribió La emboscadura ya bastante después en plena posguerra, en los años 50, 60, y es el libro que mi padre, toca una vez en mi cuarto y me dice: hijo, he visto que has empezado a leer a Junger, me parece muy bien, yo te recomiendo este. Entonces me lo dejó ahí, y era un libro especialmente finito para ser El de la Junger. emboscadura. Se metió en la habitación y me dijo: hijo, este libro creo que te va a gustar. Y era muy finito y me lo empecé a leer, y al principio habla sobre las elecciones, no parece lo que va a ser el libro. Va a ser luego un libro, un canto a la libertad y un canto al emboscado. El emboscado no es como en castellano, en alemán. En alemán, emboscarse implica irse al bosque. Aquí tú te puedes emboscar ahí en una cueva, ¿no? Pero en Alemania no. Emboscarse es irse al bosque. Entonces, lo que cuenta Junger es la figura del ser soberano, consciente de la fatalidad del mundo, pero que no la consiente, lucha contra la fatalidad del mundo. O sea, a él no le tocan los huevos y él no toca los huevos, pero si le tocan los huevos está dispuesto a tocarlos, y mucho. Entonces él define la inviolabilidad del domicilio como un padre rodeado con sus dos hijos y un hacha cada uno en una mano. Esto es lo que él Vale. define que es la inviolabilidad del domicilio. Entonces, en aquellos momentos, claro, él dice: si hubiera cuatro o cinco así, otro gallo habría cantado en Alemania. Si el momento en que tú, con tus dos hijos, cada uno cogéis un hacha y dices: aquí no entra Aquí nadie, no entra nadie, aquí claro. no entra nadie. ¿Por qué? Porque es mi casa, es mi domicilio. Es algo muy loable pensar en esto. Y da igual quien esté ahí fuera intentando coartar mi libertad, ¿no? Esto es sagrado. Ok. Y Junger lo explica de una manera y con una contundencia que yo os prometo que es el único libro que recuerdo que me ha hecho llorar. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Ahí hacia la mitad, tres cuartos, un par de páginas muy, muy fuertes.
Entonces el emboscado es la persona singular soberana, algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿tú dirías que Antonio y tú son unos emboscados? Bueno, él seguro que lo era. Yo me gustaría serlo. Él lo fue porque su historia lo refleja. En Ibiza era un emboscado ya. Luego siempre ha vivido cerca del bosque y bueno, emboscado, desde luego, no quiere decir que estés fuera de la sociedad, sino que no aceptas la fatalidad del mundo y la asumes, pero no la aceptas y vas a cambiarla. Y los emboscados, pues, no van al médico, por ejemplo. No van al médico. No van al médico. Son conscientes de que el poder y la salud residen en aquel que no siente miedo. Sí, tu padre siempre aconsejaba que uno debe ser su propio médico, ¿no? Sí, sí, Siempre exactamente. lo decía. Exactamente. Bueno, vamos aquí porque no os hemos contado nada. Muévete un pelín. Hemos traído esto porque yo he venido también a Canarias, entre otras cosas, a entrevistarme con José Luis Escotado, un primo vivo de mi padre que tiene 90 años y que ha estado dando clases en la Universidad de La Laguna, aquí en Tenerife, sobre marxismo. No os cuento más. Tampoco os sorprenderá que mi padre y él no tuvieran una relación muy fluida, pero yo quería conocerle y me dijo que me podía aportar información de la familia interesante y vaya si me la ha aportado. Para empezar, mira, estos son 4 libros de Vicente Escotado, mi tatarabuelo, el abuelo de Escota, y bueno, que fue alcalde del Escorial y poeta, ¿vale? Pero es que también me han dado esto, que bueno, Qué locura. ya lo escudriñaré con vosotros. Estos son, es del siglo XVII. Y bueno, aquí se explica, entre otras cosas, el origen del apellido Escotado, que ya os lo brindaremos en alguna publicación venidera, no sabemos en cuál, pero estamos descubriendo mucho sobre la genealogía escotadiana. Sabíamos que eran de Galapagar, sabíamos que eran del Escorial y ahora sabemos de dónde viene el apellido. Ya os lo contaremos. Entonces, me hablabas de la familia. La infancia, la juventud de Escotado, ¿cómo fue? Mi padre tuvieron una infancia especial, muy especial, porque mi padre se va con 4 años a Brasil y vuelve con 14. Le supuso una dificultad, ¿no? El volver de Brasil. Hombre, Un porque cambio muy... ahí estaban en Tecnicolor y aquí estábamos en blanco y negro totalmente. Era el franquismo, allí en cambio eran potencias, acuérdate, Argentina, que daba dinero, daba comida a Perón, a España. Y Evita Perón tiene un parque al lado de mi casa dedicado. Eran, les iba mucho mejor allí que aquí, desde luego. Y entonces, nada, mi abuelo que era periodista, bueno, luego me he enterado ayer que era abogado, pero Abogado siempre, también. siempre ejerció como periodista. Y bueno, estaba también bien relacionado con el régimen, consiguió un puesto como periodista diplomático en la Joder. embajada de Río de Janeiro. Y ahí permaneció 9 años. Por lo que el joven Antonio Escotado llegó allí balbuceando algo de castellano, me imagino, con 4 años. Pronto aprendió el portugués y mis abuelos lo metieron en un colegio americano. O sea, realmente Colegio tuvo americano. un batiburrillo de idiomas, sí. No sabía. Sí, sí, él era bilingüe en inglés, francés, español y portugués. Joder. Él hablaba 4 lenguas perfectas. Y luego entendía bastante alemán, pero esas 4 las dominaba. Y era porque estuvo en un colegio americano, claro. Entonces, sabemos que la primera vez que leyó el Quijote lo leyó en portugués, por ejemplo. ¿En serio? Sí, hay fotos. Y ahí es donde ya le surge ese ánimo y ese interés de sorprender a sus padres siendo el tío más inteligente de este país. Es una idea un poco naif, una idea un poco infantil, decir, voy a sorprender a mis padres queriendo ser el tío más inteligente de este país. Pues no lo sé bien, porque luego se aplicó y siguió insistiendo en esa idea sin necesidad de que estuvieran ellos. Y de aquella época, de Brasil, data un cuaderno que tenemos, que Escota debía tener 6 o 7 años, y que comienza Historia del Pensamiento Occidental, con 7 años. 7 años. Joder. Qué locura, ¿eh? Claro, claro, es que él tenía una precocidad, una urgencia,
que no teníamos los... No, parece el Sheldon Cooper este de la serie de Big Bang Theory, no sé si la conoces. No, no Un conozco. superdotado de la hostia y tal. Bueno, él tenía una gran memoria, pero no creo que fuera un superdotado. Bueno, sí, tenía Yo creo que sí, ¿eh? buen CI, sí, era un poco, él decía, me llamaban repelente niño Vicente, porque sí, se lo leía todo y no sé, habría que haberle visto esos años, ¿no? Pero yo no le veo en plan empollón tampoco. Claro. Entonces, como ese niño inteligente que le gusta leer acaba siendo un comunista dispuesto a ir a pelear por el comunismo? Pues es ¿Cómo? normal, es normal. Si lo piensas, él estuvo aquí, llegó ya a los 14, hemos dicho, ¿no? A los 14, pues ya en España había una salsa de rebeldía grande contra los grises y todo esto. Y mi padre fue creciendo y ya empezó a moverse en círculos universitarios, que por definición son contestatarios. Sí, claro. Y si tú no eres rebelde en la universidad, ¿cuándo lo vas a ser? Ya. Entonces, en aquella época se metió en el grupo comunista y él me lo explicó alguna vez, porque dijo, no había otro. O eras comunista ¿En o serio? eras franquista. Claro. Vale, claro. No es como ahora que ya si estás en el Sí, hay de grupo, todo. hay comunistas, anarquistas, hay tal. No, ahí era estar contra Franco o estar a favor de Franco. Entonces él, por supuesto que estaba en favor de los que querían que Franco desapareciese. Incluso él contaba con gran pesar, reconocía en una de sus últimas entrevistas que se avergonzaba de haber deseado con toda la intensidad en su foro interno matar a Franco. Y dije, yo qué voy a querer matar a Franco, eso lo pensó años después. Claro, claro. Pero aquellos años de los 20, su veintena, su treintena, que corrían detrás, los grises les perseguían, iban a células secretas donde hablaban de temas subversivos. Franco, acuérdate que había prohibido la asociación de personas, o sea, era un secretismo que inundó la intelectualidad de este país totalmente. Y bueno, luego ya al final, a día de hoy, la izquierda sigue monopolizando eso, ¿no? Diciendo que un poco la izquierda es el antifranquismo. Siempre, Sí, siempre. todavía. Sí, 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 totalmente. Entonces, ¿dirías que la familia, sus padres y tal, o se ve que es un legado de gente intelectual, ¿no? Por así decirlo, influyó en su vida, en su Sí, pensamiento, el que él se convirtiera en un académico tan importante? bueno, era una familia que aquí vemos en el árbol genealógico, que no lo voy a sacar, pero está ahí. Vemos que hay dos alcaldes escotados. Hay uno, el primer De alcalde es de Galapagar, ¿no? Galapagar. Y luego años después es Vicente, que es alcalde del Escorial. Del Escorial. Entonces se ve, si tú ves el árbol genealógico que abarca 10 generaciones, se ve una inclinación evidente hacia el sector de las letras y de las leyes. De las Hay leyes. mucho jurista y mucho abogado en la familia. Y de hecho mi padre estudió Derecho también. Y bueno, obviamente, pues sí, siempre ha sido una familia que se le ha exigido estar un poco A la altura, ¿no? sí, aprovecharse de los estudios superiores. Ok. Y bueno, pues ya habiendo, me imagino que tener alcaldes y tal, eso influye, ¿no? En que la familia mantenga la educación que han recibido. ¿Alguna? Ah, bueno, continúa. ¿Ibas a decir ¿No? algo? No, no, no. ¿Alguna figura especial en la familia que marcara el camino de Antonio? Muchas, muchas. Yo sé que, por ejemplo, su primo no, su padrino fue el mismo padrino de Juan Luis Cebrián, que era el hijo de Ortega Gasset, José Ortega Espotorno El hijo de Ortega Gasset. Es joder, el padrino de Cebrián y de mi padre. Y bueno, mi padre estuvo en la formación del país ahí y ha habido muchas personas importantes en su vida. Un tal José María Poveda, yo no llegué a conocerle, que fue un editor importantísimo en este país, le ayudó mucho. Fernando Sabater también, los dos iban a seminarios de filosofía juntos. Y bueno, a él quien más le influyó sin duda fue Albert Hoffman, el conocimiento de Albert Hoffman y de Ernst Junger, quien los conoció personalmente. sí, él era conocido de Hoffman, creo que salen en alguna entrevista juntos y todo, Sí, ¿no? sí, y se lo trajo a un
algo que hacían en el Escorial, como Un es un evento, seminario ¿no? o algo así, sí, se llama Farmacia Utópica y Desobediencia Civil. Y en el público estaban Alaska, Bunbury, Joder, fue la leche, eso, hace 20 años. qué bien. Se trajo al inventor del LSD y a Junger, el que participó en 2 guerras mundiales con 16 impactos de bala. Entonces, no podía salir mal aquella reunión. Yo era muy niño, pero me acabé enterando que acabó tomando ácido hasta el ascensorista. ¿En serio? Joder, Sí, sí, creo que madre pusieron, mía. hubo barra libre de ácido en las instalaciones del Escorial. Qué bueno, qué bueno.